Lo que está a punto de escuchar desafiará todo lo que creía saber sobre los tiempos en que vivimos. Este testimonio proviene de alguien que nunca imaginó convertirse en mensajera de la revelación divina. La doctora Rachel Cohen, una prestigiosa profesora de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, libraba la batalla de su vida contra un cáncer agresivo cuando ocurrió algo extraordinario. El 9 de julio, fue declarada clínicamente muerta durante 14 minutos. Lo que experimentó en esos momentos no fue solo un vistazo tras el velo, sino un encuentro directo con Jesucristo mismo, quien le reveló 5 eventos catastróficos que pronto conmocionarán al mundo. Esta no es solo otra historia cercana a la muerte. Es una advertencia urgente y profética que exige su atención inmediata. Si está viendo este vídeo, no es casualidad. Quédese con nosotros hasta el final, porque lo que presenció el Dr. Cohen cambiará su perspectiva del mundo y lo preparará para lo que viene. Antes de empezar, les pedimos que se suscriban a nuestro canal y dejen un comentario para saber desde dónde nos ven. Su apoyo nos ayuda a compartir estos mensajes cruciales con quienes los necesitan desesperadamente. Me llamo doctora Rachel Cohen y he dedicado los últimos 20 años de mi vida al mundo académico, enseñando religión comparada en la Universidad de Columbia. Siempre he sido una mujer de datos, investigación y análisis científico. Mi herencia judía me inculcó un profundo aprecio por los asuntos espirituales, pero los abordé desde una perspectiva intelectual. Ni en mis sueños más locos imaginé compartir un testimonio como este. Todo comenzó en abril de 2025, cuando recibí una noticia que destrozaría mi mundo cuidadosamente organizado. Tras meses de fatiga inexplicable y dolor persistente, los médicos dieron su veredicto: cáncer de páncreas en estadio 4. El pronóstico era desalentador. Me dieron de 3 a 6 meses de vida. Como persona que había dedicado su carrera al estudio de diferentes perspectivas religiosas sobre el sufrimiento y la mortalidad, me encontré cara a cara con mi propia existencia física. Las semanas siguientes fueron un torbellino de tratamientos, consultas y el peso abrumador de saber que mi tiempo se agotaba. A pesar de mi comprensión académica de diversas tradiciones religiosas, me sentía espiritualmente vacío. Tenía conocimiento de Dios, pero no lo conocía realmente. Esto estaba a punto de cambiar drásticamente. El 9 de julio empezó como cualquier otro día en mi lucha contra el cáncer. Estaba en el Hospital Monte Sinaí para lo que se suponía sería una sesión de quimioterapia de rutina. El equipo médico estaba preparando mi suero intravenoso cuando algo salió terriblemente mal. Mi cuerpo empezó a reaccionar violentamente al tratamiento. Las alarmas empezaron a sonar. Las enfermeras entraron corriendo, y pude percibir la urgencia en sus voces mientras trabajaban frenéticamente para estabilizarme. El dolor al principio fue insoportable, pero luego empezó a disminuir. Sentí que me aligeraba, como si me levantaran de mi cuerpo físico. La habitación del hospital se alejó, y me encontré en un espacio indescriptible. No era oscuridad, pero tampoco luz terrenal. Era algo más allá de ambas, un reino donde la atmósfera misma parecía latir con vida y propósito. Entonces lo vi. Jesucristo estaba ante mí, no como la figura que había estudiado en textos antiguos o visto representada en el arte religioso, sino como una presencia viva y palpitante cuyo ser irradiaba amor y autoridad. Sus ojos albergaban una profundidad que jamás imaginé posible, y cuando me miró, me sentí completamente conocida y completamente amada a la vez. Raquel, dijo, y su voz resonó en cada parte de mi ser, te he traído aquí porque el tiempo apremia y mi pueblo necesita saber lo que viene. Has estudiado muchas religiones, pero hoy encontrarás la verdad que lo transforma todo. Quería hablar, hacer preguntas, procesar lo que estaba sucediendo a través de mi formación académica. Pero me sentí abrumado por su presencia. Este no era un tema para estudiar ni analizar. Este era el Dios vivo, y yo estaba en su presencia. Les mostraré 5 eventos que ocurrirán muy pronto, continuó Jesús. No son posibilidades ni probabilidades. Son certezas.
El mundo está a punto de experimentar una sacudida a una escala nunca vista, y mi pueblo debe estar preparado. Mientras hablaba, el espacio a nuestro alrededor se transformó. Ya no estábamos en ese reino etéreo, sino en lo que parecía una vasta zona de observación donde escenas del futuro comenzaban a desplegarse ante nosotros como películas vivientes. La claridad era asombrosa, cada detalle era nítido, cada sonido claro, y supe con absoluta certeza que estaba presenciando acontecimientos futuros reales. La primera catástrofe, Jesús dijo, su voz transmitía autoridad y profunda preocupación, parecerá un desastre natural, pero desencadenará una reacción en cadena que transformará la economía mundial y pondrá a prueba la fe de muchos. La escena ante nosotros se materializó con una claridad asombrosa. Vi la costa oeste de Estados Unidos, concentrándome en California. Lo que presencié a continuación fue aterrador e indescriptible, un terremoto masivo, mucho más potente que cualquier otro registrado en la historia, azotó el sistema de la falla de San Andrés. Pero esto no fue un simple sismo. El terremoto desencadenó un efecto dominó que pareció casi sobrenatural por su ritmo e impacto. Vi grandes ciudades colapsar, Los Ángeles, San Francisco y San Diego quedaron devastadas en cuestión de minutos. La infraestructura de la que dependían millones simplemente se desmoronó. Las carreteras se desgarraron como cintas. Los rascacielos se balancearon y cayeron. Y la tierra misma pareció rebelarse contra todo lo que se construía sobre ella. Pero en otras áreas, la ruptura condujo al caos. Personas que nunca habían aprendido a resolver conflictos sin esconderse tras pantallas se vieron incapaces de cooperar. Las tensiones que se gestaban en las cámaras de resonancia en línea explotaron en violencia en el mundo real. El anonimato y la distancia que proporcionaba la comunicación digital habían impedido a muchos desarrollar auténticas habilidades de resolución de conflictos. La Iglesia enfrentará una prueba única en este tiempo, continuó Jesús. Vi la escena centrada en varias comunidades de fe. Las congregaciones que habían forjado relaciones auténticas prosperaron. Las que dependían principalmente del ministerio digital tuvieron dificultades para mantener la conexión con su gente. Vi cómo las iglesias que habían invertido en el discipulado personal y la comunión presencial se convertían en refugios de estabilidad y esperanza. Ya sabían cómo reunirse sin tecnología, cómo cuidarse mutuamente mediante la acción directa y cómo mantener la fe sin el constante refuerzo digital. En contraste, presencié el declive de megaiglesias que habían construido todo su modelo ministerial en torno a los servicios en línea y la interacción digital. Sin sus capacidades de transmisión, presencia en redes sociales e infraestructura tecnológica sofisticada, muchas se encontraron sin una verdadera comunidad en la que apoyarse. Esta inestabilidad separó la relación auténtica del desempeño digital. Jesús dijo, muchos que parecen tener muchos seguidores se encontrarán verdaderamente solos. Pero quienes, discretamente, han invertido en amor y servicio genuinos se encontrarán rodeados de una verdadera familia. La respuesta del gobierno fue caótica, en gran medida, ineficaz. Los funcionarios, que se habían vuelto dependientes de la comunicación digital y el análisis de datos, se vieron incapaces de coordinar las labores de socorro. Los sistemas centralizados de los que dependían los gobiernos modernos resultaron ser debilidades fatales cuando fallaron. Observé cómo las comunidades locales que habían mantenido cierta independencia de la infraestructura digital se desenvolvieron mucho mejor que aquellas que dependían completamente de la tecnología. Las zonas rurales con una fuerte tradición de buena vecindad se adaptaron más rápidamente que los centros urbanos, donde la gente a menudo desconocía los nombres de sus vecinos. Esta catástrofe durará meses, no días. Jesús advirtió que los sistemas deficientes no se restaurarán rápidamente. La humanidad se verá obligada a redescubrir lo que significa vivir en auténtica comunidad. A medida que la visión continuaba, vi cómo este colapso digital afectó diferentes aspectos de la sociedad. Los sistemas educativos se paralizaron cuando estudiantes y profesores descubrieron que no tenían forma de conectarse sin sus plataformas. La atención médica se vio afectada por la inaccesibilidad de los historiales médicos y la desaparición de la telemedicina.
Incluso servicios básicos como la respuesta a emergencias se vieron comprometidos debido a fallos en el sistema de despacho. Pero en medio de este caos, presencié algo hermoso. Vi surgir lo que Jesús llamó la comunidad remanente. Estas eran personas que habían mantenido cierta independencia de la dependencia digital y que se ofrecieron a servir a los demás durante la crisis. Organizaron la distribución de alimentos, brindaron asistencia médica y ofrecieron refugio a quienes lo necesitaban. Este es mi pueblo, dijo Jesús con una voz llena de orgullo y amor. No se dejaron engañar por la ilusión de la conexión digital. Entienden que la verdadera comunidad requiere sacrificio, presencia y amor genuino. La escena me mostró cómo esta catástrofe interactuaría con la primera. El terremoto de California ya había agotado los recursos y la infraestructura del país. Ahora, con el fallo de los sistemas digitales, las tareas de recuperación se volvieron exponencialmente más difíciles. La combinación de destrucción física y colapso tecnológico creó una tormenta perfecta que desbordó las capacidades de respuesta ante emergencias existentes. Observen cómo cada catástrofe se basa en la anterior, explicó Jesús. Esto no es casualidad. Estos eventos están orquestados para despojar a la gente de las falsas seguridades que han impedido que me busque. Cuando se les quiten todas las muletas, o se volverán a mí o caerán en la desesperación. Vi cómo diversos grupos respondieron a la crisis de diferentes maneras. Algunas comunidades se unieron en notables demostraciones de cooperación y ayuda mutua. Otras cayeron en la desconfianza y el conflicto. La diferencia que Jesús me mostró a menudo dependía de si en esas comunidades había creyentes maduros que pudieran ser un ejemplo de amor y servicio genuinos. La segunda catástrofe revelará quiénes han construido su identidad en el desempeño digital y quiénes han arraigado su identidad en mí. Jesús continuó, muchos que parecen fuertes en línea se derrumbarán cuando sus plataformas desaparezcan, pero quienes han caminado conmigo en secreto brillarán como estrellas en la oscuridad. A medida que esta visión se desvanecía, sentí el peso de la comprensión sobre mí. No se trataba solo del fracaso de la tecnología, sino de la humanidad obligada a confrontar lo que realmente requieren las verdaderas relaciones y la comunidad. La era digital había creado una ilusión de conexión, al tiempo que fomentaba un aislamiento sin precedentes. Ahora, esa ilusión se estaba desvaneciendo. La tercera catástrofe los pondrá a prueba de otra manera. Jesús dijo, con una voz que transmitía una nota de advertencia y esperanza, pero recuerda, Raquel, cada uno de estos acontecimientos cumple mis propósitos. No estoy destruyendo. Estoy revelando. No estoy castigando. Estoy preparando. Quienes tengan oídos para oír comprenderán y se acercarán a mí. Me preparé mientras Jesús se preparaba para revelar la tercera catástrofe. El peso de lo que ya había presenciado me oprimía el espíritu, pero sabía que tenía que ver todo lo que él quería mostrarme. La escena se materializó ante nosotros con una claridad asombrosa. Me encontré contemplando las tierras de cultivo en el corazón de Estados Unidos, el granero que había alimentado no solo a la nación, sino a gran parte del mundo durante generaciones. Pero algo iba terriblemente mal. Los cultivos se morían, no por sequía ni inundaciones, sino por algo mucho más siniestro. Vi cómo vastos campos de maíz, trigo y soja empezaban a marchitarse y pudrirse de adentro hacia afuera. Las plantas parecían sanas en la superficie, pero sus raíces estaban siendo destruidas por lo que parecía ser una contaminación que se propagaba rápidamente. Esto no es natural, explicó Jesús, con la voz llena de justa ira. Lo que están presenciando es el resultado de años de envenenar la tierra en nombre del progreso. El suelo mismo se ha vuelto tóxico y ahora rechazará lo que se ha plantado en él. Observé con horror cómo los agricultores del Medio Oeste descubrían que sus cosechas se estaban echando a perder simultáneamente. No se trataba de incidentes aislados, sino de un colapso coordinado que pareció afectar a las regiones agrícolas más productivas. La contaminación se extendió como un reguero de pólvora por los sistemas de agua subterránea y las redes de suelo que conectaban granjas a miles de kilómetros de distancia.
La respuesta inicial fue confusión y negación. Los expertos agrícolas se apresuraron a explicar lo que estaba sucediendo, pero sus soluciones convencionales resultaron inútiles. Los tratamientos químicos que habían funcionado durante décadas ahora parecían acelerar las malas cosechas. Miren cómo sus soluciones se convierten en sus problemas, observó Jesús. Trataron la tierra como su posesión para explotar, en lugar de mi creación para administrar. Ahora la tierra misma se rebela contra sus intervenciones artificiales. En cuestión de semanas, la magnitud del desastre se hizo evidente. Estados Unidos, que había sido el mayor exportador de alimentos del mundo, de repente ya no podía alimentar a su propia población. El efecto dominó se extendió globalmente, ya que las naciones que dependían de las exportaciones agrícolas estadounidenses se vieron enfrentadas a una grave escasez. Vi supermercados con estantes vacíos, no por compras de pánico, sino porque simplemente no había suficientes alimentos para reabastecerlos. Los precios de los productos básicos se dispararon de la noche a la mañana. Familias que nunca se habían preocupado por su próxima comida se encontraron haciendo filas que se extendían por cuadras. Pero el hambre física era solo una parte de la catástrofe. Vi cómo el orden social comenzó a desmoronarse de maneras que hicieron que los desastres anteriores parecieran manejables. Cuando las personas no pueden alimentar a sus hijos, la conducta civilizada desaparece rápidamente. Estallaron disturbios en las principales ciudades. Los saqueos se volvieron comunes. La tenue capa de cooperación social que había mantenido unidas a las comunidades se evaporó bajo la presión de la escasez genuina. Esta catástrofe revelará la verdadera naturaleza del corazón humano, dijo Jesús con la voz cargada de dolor. Algunos compartirán su último bocado con desconocidos. Otros robarán a sus vecinos. La misma presión que crea santos también crea monstruos. La respuesta del gobierno fue caótica y en gran medida ineficaz. Los funcionarios, que nunca habían lidiado con una escasez real, carecían de un marco de referencia para gestionar el hambre generalizada. Los sistemas de distribución de alimentos de emergencia, ya sobrecargados por desastres anteriores, colapsaron ante la abrumadora demanda. La Guardia Nacional fue desplegada para mantener el orden, pero incluso ellos tuvieron dificultades para funcionar mientras sus propias familias pasaban hambre. Vi cómo diferentes comunidades respondieron de maneras radicalmente distintas. Algunos barrios se unieron en notables demostraciones de ayuda mutua y de compartir recursos. Los huertos comunitarios surgieron de la noche a la mañana. Personas con conocimientos agrícolas mínimos se convirtieron en líderes comunitarios invaluables. Habilidades que se habían olvidado en la era de la agricultura industrial de repente se volvieron esenciales para la supervivencia. Pero en otras áreas, el colapso condujo a la violencia y al caos. Personas que nunca habían aprendido a cooperar sin autoridad externa se vieron incapaces de organizar respuestas efectivas. La cultura individualista que había dominado la sociedad estadounidense durante décadas resultó ser una debilidad fatal cuando la acción colectiva se hizo necesaria para la supervivencia. Observa cómo mi pueblo responde de manera diferente, dijo Jesús, dirigiendo mi atención a comunidades específicas. Quienes han aprendido a confiar en mí en lugar de confiar en su propia provisión encontrarán maneras de prosperar incluso en la escasez. Vi iglesias y comunidades de fe que se habían preparado discretamente para tiempos difíciles se convirtieron en pilares de estabilidad para sus vecindarios. No eran grupos de supervivencia que acaparaban recursos, sino comunidades que habían aprendido a vivir con sencillez y a compartir generosamente. Habían mantenido vínculos con los agricultores locales, preservado las técnicas tradicionales de conservación de alimentos, lo más importante, habían cultivado la madurez espiritual para seguir siendo generosos incluso cuando los recursos escaseaban. Esta catástrofe separará a quienes confían en su propia abundancia de quienes confían en mi provisión, explicó Jesús. Muchos que parecen generosos cuando tenían abundancia se volverán egoístas cuando se enfrenten a una necesidad real. Pero quienes han aprendido a depender de mí descubrirán que puedo multiplicar hasta la porción más pequeña.
La escena cambió para mostrarme cómo esta crisis alimentaria interactuó con las catástrofes anteriores. El terremoto de California ya había interrumpido las cadenas de suministro y dañado la infraestructura agrícola. El ciberataque había imposibilitado la coordinación de las labores de socorro o el mantenimiento de la compleja logística que requería la distribución moderna de alimentos. Ahora, con las propias cosechas fracasando, la tormenta perfecta de escasez se había desatado. Vi cómo las tensiones internacionales se intensificaron rápidamente. Países que habían sido aliados comenzaron a competir ferozmente por las exportaciones de alimentos restantes. Estallaron guerras comerciales. Algunas naciones impusieron prohibiciones totales a la exportación de productos agrícolas, priorizando a sus propias poblaciones sobre las obligaciones internacionales. La cooperación global que había definido el mundo moderno comenzó a fragmentarse bajo la presión de la supervivencia. Este zarandeo revelará qué naciones han cimentado su fuerza en sus propios recursos y cuáles han depositado su confianza en mí, dijo Jesús. Quienes me han honrado encontrarán una provisión inesperada. Quienes me han rechazado descubrirán que sus riquezas no pueden saciar a las almas hambrientas. Pero en medio de este caos, presencié algo que me llenó de esperanza. Vi el surgimiento de lo que Jesús llamó las comunidades de multiplicación. Eran grupos de creyentes que habían aprendido a vivir por fe, no por vista. Cuando compartían sus escasos recursos, de alguna manera siempre les sobraba. Cuando plantaban semillas en tierra supuestamente contaminada, sus cultivos crecían sanos y fuertes. Este es mi pueblo, que vive según los principios del reino, dijo Jesús con una voz llena de amor y orgullo. Entienden que mi economía funciona de manera diferente a la economía mundial. En mi reino, dar lleva a recibir, y compartir lleva a la abundancia. Vi cómo estas comunidades se convirtieron en imanes para personas desesperadas que buscaban esperanza. Los no creyentes que se habían burlado de la fe en tiempos de abundancia se sintieron atraídos por grupos que, de alguna manera, mantenían la alegría y la generosidad en medio de la escasez. El testimonio de los creyentes que confiaron en la provisión de Dios incluso ante las dificultades reales resultó más poderoso que cualquier sermón o programa evangelístico. La tercera catástrofe creará la mayor oportunidad evangelística en generaciones, explicó Jesús. Cuando las personas se despojen de sus falsas seguridades, se abren a la verdad espiritual como nunca antes. Muchos que habían endurecido sus corazones contra el Evangelio se ablandarán al presenciar la fe genuina en acción. La escena me mostró cómo esta crisis afectaría diferentes aspectos de la sociedad. Las instituciones educativas luchaban por mantener sus programas cuando los estudiantes no podían concentrarse debido al hambre. Los sistemas de salud se vieron desbordados por enfermedades relacionadas con la desnutrición. Incluso los servicios gubernamentales básicos se volvieron difíciles de mantener cuando los funcionarios públicos no podían permitirse ir a trabajar. Pero también presencié el nacimiento de nuevas formas de organización comunitaria. Se formaron consejos vecinales para coordinar el intercambio de recursos. Surgieron redes de intercambio de habilidades donde las personas se enseñaban mutuamente artes olvidadas como la conservación de alimentos, la agricultura básica y los remedios caseros. La crisis obligó a la gente a redescubrir la comunidad a escala humana, algo que se había perdido en la era del comercio global. Esta catástrofe revelará quiénes han cimentado su seguridad en la abundancia material y quiénes han arraigado su paz en mí, dijo Jesús. Quienes han aprendido a estar contentos en cualquier circunstancia hallarán la fuerza para ayudar a los demás. Quienes han basado su identidad en sus posesiones se desesperarán cuando éstas no les proporcionen lo que realmente necesitan. La escena empezó a cambiar mientras Jesús se preparaba para mostrarme la cuarta catástrofe. Pero antes de que la visión cambiara por completo, me dio un mensaje específico sobre la crisis alimentaria. Dile a mi pueblo que no tema este temblor, dijo con una voz llena de autoridad y ternura. A quienes confían en mí no les faltará nada de lo que realmente necesitan. Alimente a 5.000 con 5 panes y 2 peces. Proveí maná en el desierto. Sigo siendo el mismo Dios que puede multiplicar la ofrenda más pequeña en abundante provisión.
Al desvanecerse la tercera visión, sentí que el peso de la comprensión se afianzaba más en mi espíritu. No se trataba solo de la escasez de alimentos. Se trataba de la humanidad obligada a confrontar la diferencia entre lo que quiere y lo que necesita, entre la seguridad y la confianza, entre acaparar y compartir. La crisis revelaría la verdadera condición del corazón humano y separaría a quienes confiaban en su propia provisión de quienes confiaban en la fidelidad de Dios. La cuarta catástrofe los pondrá a prueba de maneras inimaginables, dijo Jesús, con una voz que transmitía una nota de advertencia y esperanza. Pero recuerda esto, Raquel, cada uno de estos eventos sirve para atraer corazones hacia mí. No estoy destruyendo. Estoy revelando. No estoy castigando. Estoy preparando. Quienes tengan oídos para oír comprenderán y se acercarán a mí en cada prueba. Jesús me miró, y sus ojos, que antes estaban llenos de compasión, ahora brillaban con una seriedad que me hizo temblar. La cuarta catástrofe, dijo, no solo afectará a los sistemas humanos, sino también a la ilusión de paz que la humanidad ha construido para sí misma. El panorama cambió rápidamente. Vi las capitales del mundo ya no como centros de negociación y diplomacia, sino como focos de recriminación y sospecha. Alianzas internacionales que parecían inquebrantables comenzaron a desmoronarse. La crisis alimentaria mundial había exacerbado las divisiones, y cada nación culpaba a las demás de la escasez y el caos. Presencié cambios repentinos de régimen en países clave, no debidos a revoluciones populares, sino a golpes de Estado orquestados por fuerzas oscuras que operaban en segundo plano. Estos nuevos líderes, agresivos y nacionalistas, renunciaron a tratados y colaboraciones internacionales. Se militarizaron las fronteras y se cerraron los puertos al comercio. La retórica beligerante dominó las noticias, alimentando el miedo y la xenofobia. Lo que vino fue una guerra mundial abierta y simultánea, sino una serie de conflictos regionales inesperados y brutales que estallaron en lugares impredecibles. Las líneas de suministro marítimas y terrestres se interrumpieron, no solo de alimentos, sino de todos los recursos vitales. El suministro de energía se convirtió en un arma, y las naciones cortaron el suministro a otras, lo que provocó colapsos de la red eléctrica en regiones enteras. Esto, a su vez, dificultó aún más la recuperación de catástrofes anteriores. Vi cómo la falta de confianza y la desesperación llevaron a las naciones a cometer actos imprudentes. Se amenazó con usar armas, tanto convencionales como no convencionales, y en ocasiones se utilizaron. La sombra de un conflicto mayor se cernía sobre todo el planeta. Pero Jesús me dijo que esta crisis también reveló la verdadera naturaleza del poder humano, fugaz y corrupto. Incluso en este caos, la comunidad remanente actuó como un puente de paz. Los creyentes, independientemente de sus nacionalidades, se unieron para ayudar a los que sufrían, superando las barreras impuestas por los gobiernos y demostrando el amor de Cristo que no conoce fronteras. No se aliaron con ninguna facción terrenal, sino que sirvieron a la humanidad, ganándose el respeto y la confianza de muchos. Esta catástrofe, me dijo Jesús, separaría a quienes confiaban en el poder y la fuerza de las armas de quienes confiaban en su soberanía. A medida que el horror de los conflictos y el caos global se desvanecía, Jesús se acercaba. Su voz era más suave, pero sus palabras eran tan afiladas como una espada, pero cargadas de una promesa infinita. La quinta y última catástrofe antes de mi regreso, dijo, con sus ojos penetrando mi alma con amor y verdad, no será un evento físico, sino un cisma espiritual global. La humanidad se verá obligada a elegir, y ya no habrá neutralidad. Vi el mundo dividido en dos bandos distintos, no por fronteras ni riqueza, sino por la orientación más profunda del alma. Por un lado, estaban aquellos que, tras ver derrumbarse toda seguridad terrenal, el dinero, las estructuras sociales, incluso la paz entre las naciones, se volvieron a Dios con profunda humildad y arrepentimiento. Habían comprendido la futilidad de las cosas efímeras y ahora buscaban la única fuente verdadera de salvación. Estas personas, a menudo las más humildes y las que más habían sufrido, encontraron una fe inesperada y una paz que sobrepasaba todo entendimiento.
La comunidad remanente no solo creció exponencialmente, sino que irradiaba amor, esperanza y una alegría inexplicable. Comprendieron que la verdadera salvación no se limita a los desastres físicos, sino a la salvación eterna del alma, un don de Dios para todos los que creen. Jesús me mostró que la salvación no era compleja. Diles, dijo con infinita dulzura, que el camino es angosto, pero claro. El que confiese con su boca que yo soy el Señor y crea en su corazón que Dios me levantó de entre los muertos, será salvo. No hay ningún ritual ni obra que puedan hacer para ganárselo, solo fe humilde y confianza en mi sacrificio. Mi gracia es suficiente para todos los que se vuelven a mí. Por otro lado, estaban aquellos que se endurecieron aún más, cegados por la ira, la desesperación y la negación. Rechazaron cualquier idea de intervención divina o salvación espiritual. Muchos recurrieron a ideologías falsas o líderes carismáticos que prometían soluciones terrenales imposibles, o simplemente a la violencia y el caos. El odio y la división se intensificaron dentro de estas facciones, lo que provocó conflictos internos y una completa desintegración del tejido social. Ya no había lugar para medias tintas, cada corazón se vio obligado a revelar su verdadera lealtad. Estos fueron quienes, a pesar de ver las señales y los derrumbes, optaron por aferrarse a la oscuridad, rechazando la luz y la esperanza que se les ofrecían. Jesús me mostró que este cisma sería doloroso, separando familias y amigos, pero necesario. Mi espíritu, dijo, soplará por el mundo, revelando la verdad y la falsedad. Quienes tengan sed de justicia me encontrarán y serán purificados por el fuego de estas pruebas. Quienes prefieran la oscuridad se consumirán en su propia amargura. Este no fue un castigo arbitrario, sino una revelación final, una oportunidad para que la humanidad elija la vida eterna o la muerte espiritual. Para quienes permanecen firmes en la fe, la salvación eterna está asegurada. Mi regreso es muy pronto, me dijo Jesús con un poder y un amor que llenaron todo el espacio. En ese día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que yo soy el Señor. No se turben, sino regocíjense, porque su redención está cerca. Estos eventos son los dolores de parto que preceden a un nuevo nacimiento, un nuevo cielo y una nueva tierra para quienes me aman. Desperté en la habitación del hospital con el sonido del monitor cardíaco, su ritmo rítmico contrastando con el silencio ensordecedor de las visiones que acababa de experimentar. Las enfermeras estaban atónitas, llevaba 14 minutos clínicamente muerta. Pero ya no era la misma doctora Rachel Cohen que habían conocido. Mi mente académica, acostumbrada a los hechos y la lógica, ahora abrazaba una verdad que trascendía todo entendimiento humano. Había regresado con un propósito, un mensaje urgente. Desde ese día, mi vida cambió radicalmente. La noticia de mi regreso de la muerte y las primeras publicaciones cautelosas de mi historia comenzaron a filtrarse. Pronto, importantes medios de comunicación y programas de televisión estadounidenses me contactaron, deseosos de mostrar mi rostro, mi historia, mi fama. Pero me negué. La fama no es mi meta. No quiero que mi rostro sea famoso, sino que mis palabras resuenen en los corazones. Este mensaje no se trata de mí, sino de la verdad que me fue revelada. Mi identidad debe permanecer en un segundo plano para que la urgencia pura y poderosa de lo que presencié pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible sin distracciones. Hay pruebas que ni siquiera la ciencia puede explicar. Cuando regresé, los médicos repitieron las pruebas. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. Mi agresivo cáncer de páncreas terminal había remitido drásticamente, una reducción repentina tan significativa que fue sensacional. Lo llamaron remisión espontánea, pero en el fondo sabían que era algo más, un milagro, un sello divino sobre la veracidad de mi experiencia. Todo lo que había visto, cada advertencia, cada promesa, adquirió un significado profundo e innegable. Y así regreso al mensaje más importante, el llamado urgente para todos los que llevan el nombre de Cristo. Queridos hermanos y hermanas en la fe, los tiempos que nos aguardan son de profundas pruebas, pero también de inmensas oportunidades. Lo que viene no es para su destrucción,
sino para su purificación y la salvación de muchas almas. En medio de las catástrofes que se desatarán, es crucial que los cristianos se comporten de manera diferente al mundo. El miedo será un arma poderosa contra ustedes. Recuerden las palabras de Jesús, no se turben. Su seguridad no está en los bancos, ni en los gobiernos, ni en los víveres, sino en la fidelidad de Dios. Confíen en Él para todas sus necesidades, porque Él es el proveedor. El aislamiento digital y las relaciones rotas serán una señal de los tiempos. Cultiva vínculos auténticos con otros creyentes y tus vecinos. Crea comunidades remanentes basadas en el amor, el compartir y el apoyo mutuo. En estos tiempos, la verdadera familia será la del espíritu. La abundancia material se pondrá a prueba. Aprende a vivir con menos, a ser autosuficiente en lo posible, pero sobre todo, sé generoso. Lo que compartes, Dios lo multiplicará. La verdadera riqueza será la capacidad de dar. Cuando el mundo se vea abrumado por la desesperación, tu fe y tu paz serán un faro. No se retiren, sino que muestren el amor de Cristo con acciones concretas, ayuden a los necesitados, ofrezcan consuelo, sean testigos vivos de su gracia. Esta es la mayor oportunidad evangelizadora que la humanidad haya tenido jamás. Las falsas doctrinas y la confusión espiritual se extenderán, aférrense firmemente a la palabra de Dios y comprométense a orar constantemente. Su fortaleza y guía vendrán directamente de Él. Recuerda que Jesús dijo que para quienes permanecen firmes en la fe, la salvación eterna está asegurada. Este es el mensaje final, el corazón de toda revelación. Los dolores de parto son inminentes, pero anuncian algo infinitamente mayor, el reino de Dios plenamente establecido. Su regreso es muy, muy pronto. Estén preparados, estén vigilantes y llénense de alegría, porque su redención está cerca. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este testimonio. Si sigues aquí, es porque algo te llegó al corazón de una manera especial, y eso, créeme, es de gran valor. Ahora, te invitamos a dar un pequeño paso que puede tener un impacto eterno. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país nos estás viendo para que podamos orar por ti y tu gente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte las palabras proféticas que compartimos cada día con amor y temor de Dios. Si este mensaje te conmovió, compártelo con al menos 3 personas que te importan, amigos, familiares o hermanos y hermanas en la fe, porque incluso un vídeo puede encender una llama, cambiar un camino y traer un alma de regreso a los brazos del Padre. Observa atentamente, Jesús dijo, dirigiendo mi atención a escenas específicas que se desarrollaban ante nosotros, este desastre expondrá la fragilidad de los sistemas que la humanidad ha construido. Cuando los cimientos se tambaleen, todo lo construido sobre falsa seguridad se derrumbará. Vi a millones de personas desplazadas, vagando por una destrucción que parecía una zona de guerra. Los servicios de emergencia estaban desbordados. El gobierno federal tuvo dificultades para coordinar una respuesta de la magnitud necesaria. Las cadenas de suministro que habían alimentado y sostenido a la nación se interrumpieron. En cuestión de semanas, la escasez de productos básicos comenzó a azotar a todo el país. Pero lo que más me impactó no fue la devastación física, por terrible que fuera, sino el impacto espiritual. Vi cómo la fe de las personas se puso a prueba de maneras que jamás imaginaron. Algunos acudieron a Dios desesperados, implorando ayuda y misericordia. Otros, llenos de amargura y ira, se preguntaban cómo un Dios amoroso podía permitir tanto sufrimiento. Este temblor tiene un propósito, Jesús explicó, con su voz llena de tristeza y determinación, separará a quienes han cimentado su vida sobre mi roca de quienes la han cimentado sobre arena. Muchos que creían tener una fe firme descubrirán que, en realidad, confiaban en sus circunstancias, no en mí. La escena cambió para mostrarme iglesias y comunidades de fe respondiendo a la crisis. Algunas respondieron con gran éxito, convirtiéndose en faros de esperanza y ayuda práctica en sus comunidades. Estas congregaciones abrieron sus puertas, compartieron sus recursos y demostraron el amor de Cristo de manera tangible.
Su fe no se vio afectada por el desastre, sino que se fortaleció. Pero también vi instituciones religiosas que se derrumbaban junto con los edificios que las rodeaban. Las iglesias que se habían centrado más en los programas que en una base espiritual genuina se vieron incapaces de ofrecer una verdadera esperanza. Los líderes que habían cimentado sus ministerios sobre la teología de la prosperidad se esforzaban por explicar cómo Dios podía permitir tal devastación. La primera catástrofe revelará la verdadera condición de mi iglesia, Jesús dijo, quienes me conocen íntimamente se mantendrán firmes. Quienes solo me conocen se estremecerán profundamente. A medida que esta visión comenzaba a desvanecerse, sentí el peso de lo que había presenciado. No se trataba de un simple desastre natural. Era una sacudida divina que pondría a prueba los cimientos de la sociedad y la fe estadounidenses. Las implicaciones eran asombrosas, y sabía que esto era solo el principio. Estar listo, lo dijo suavemente pero con firmeza, lo que han visto es solo la primera ola. Los próximos 4 eventos se basarán en esta conmoción, y cada uno pondrá a prueba a la humanidad de diferentes maneras. Al desvanecerse la primera visión, me encontré temblando en la presencia de Cristo. La magnitud de lo que había presenciado era abrumadora, pero presentía que aún quedaba más. Jesús me miró con ojos que contenían una compasión infinita y una resolución inquebrantable. La segunda catástrofe, dijo, con una voz que parecía oprimirme el alma, golpeará el corazón de la comunicación y la conexión global. Aquello de lo que la humanidad ha llegado a depender la traicionará cuando más lo necesite. La escena ante nosotros se transformó de nuevo. El escenario era diferente a todo lo que esperaba. En lugar de un desastre natural, presenciaba algo mucho más insidioso y de mayor alcance. Vi centros de datos masivos por todo el mundo, la columna vertebral oculta de nuestro mundo digital, apagarse repentinamente. Pero no se trataba de un simple corte de energía ni de un fallo de equipo. Lo que presencié fue un ciberataque coordinado de una escala y sofisticación sin precedentes. Los atacantes no eran solo delincuentes o hackers, formaban parte de algo mucho más grande y organizado. Miren qué rápido puede la civilización ser sometida, dijo Jesús, con un tono que reflejaba advertencia y tristeza. La humanidad ha depositado su confianza en sistemas que pueden ser destruidos por quienes comprenden sus debilidades. El ataque comenzó simultáneamente en varios continentes. Primero colapsaron los sistemas bancarios, dejando a millones de personas sin acceso a su dinero ni realizar transacciones. En cuestión de horas, el efecto dominó se propagó como un reguero de pólvora, las redes de comercio en línea se paralizaron, las redes de comunicación fallaron y las redes sociales quedaron en silencio. El propio Internet, que se había vuelto tan esencial como la electricidad o el agua corriente, simplemente dejó de funcionar para amplios sectores de la población. Pero el verdadero horror no fue el fallo tecnológico, sino la reacción de la gente. Vi cómo el pánico se extendía más rápido que los daños reales. Sin sus teléfonos, su GPS, su conexión digital constante, la gente se sentía completamente perdida. Miren lo dependientes que se han vuelto, observó Jesús con la voz cargada de preocupación. No pueden desenvolverse en sus propios barrios sin asistencia digital. No pueden comunicarse con sus seres queridos sin sus dispositivos. Han cambiado la relación real por la conexión virtual, y ahora descubren lo vacío que era ese intercambio. El impacto económico fue devastador. Con la caída de los sistemas de pago digitales, el comercio volvió a las transacciones en efectivo, sin embargo, la mayoría de la gente llevaba muy poco dinero físico. Las cadenas de suministro, ya debilitadas por el terremoto de California, colapsaron por completo. Los supermercados no pudieron procesar las compras. Las gasolineras no pudieron abastecerse de combustible. Los hospitales tuvieron dificultades para acceder a los historiales clínicos de los pacientes y coordinar la atención médica. Vi familias separadas por apenas unos kilómetros que no tenían forma de comunicarse. Los padres no podían contactar a sus hijos en la escuela. Las parejas no podían comunicarse en el trabajo.
El tejido social que unía a las comunidades comenzó a desmoronarse a medida que las personas se daban cuenta de lo aisladas que se habían vuelto a pesar de estar constantemente conectadas. Jesús explicó: quienes han invertido en una conexión humana genuina encontrarán fuerza en los demás. Quienes solo han vivido en comunidad virtual descubrirán que están verdaderamente solos. El panorama cambió para mostrarme diferentes respuestas a la crisis. En algunos barrios, la gente se unió como no lo había hecho en décadas. Llamaron a las puertas, visitaron a sus vecinos mayores y formaron verdaderas comunidades surgidas de la necesidad. Estos grupos compartieron recursos, organizaron la ayuda mutua y descubrieron que la conexión humana era mucho más satisfactoria que la interacción digital.